¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa. Lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Una de las mayores preocupaciones de muchos líderes, gerentes y directores de equipos de atención al cliente suele ser fundamentalmente cómo consigo motivar a mi equipo. Claro, cuando algunos de esos líderes o algunos de esos gerentes se dirige a alguno de los formadores, coach o consultores, como puede ser mi caso, en ocasiones nos encomiendan que preparemos una sesión que sea lo más práctica posible y que consigamos movilizar y motivar a su equipo. ¿Qué pensáis? ¿Eso es fácil o es difícil? Yo que llevo toda la vida dedicándome al mundo de la formación y trabajando con personas, lo que sí es verdad es que hay un término que yo no sé si existe, pero hace algunos años lo acuñé, que es el efecto gaseosa. El efecto gaseosa, en definitiva, es cuando tras una formación tú consigues que un equipo concreto se motive, que un equipo concreto pues encuentre una motivación diferente, encuentre una ilusión, o que en cierto modo se empiecen a realizar preguntas sobre cómo hacen su trabajo en el día a día. Pero hablo del efecto gaseosa porque en ocasiones, si no conseguimos realizar un seguimiento posterior a través de coaching, a través de mentorización, lo que suele suceder es que cuando ese gas desaparece, los equipos y las personas retornan a sus comportamientos habituales. Por tanto, hoy os voy a hablar de una teoría que tiene que ver con cómo dar feedback, cómo proporcionar feedback. Para los que no estéis muy acostumbrados o no muy familiarizados con el término feedback, se suele hablar fundamentalmente de él cuando tenemos un equipo y nosotros le vamos a dar instrucciones a nuestro equipo sobre cómo están haciendo el trabajo, de qué manera lo están ejecutando o llevando a cabo y cómo podríamos mejorar. Sirve para dos cuestiones. Sirve para mejorar, sirve también para asentar, para reforzar y también sirve para reconocer. Reconocer, en definitiva, es decirle a alguien que aquello que está haciendo lo está haciendo muy bien. El objetivo fundamental es para que la persona, hace pocos días hablamos del efecto Pigmalión y la importancia de la mirada positiva. En definitiva, el objetivo fundamental cuando nosotros reconocemos es generar entornos positivos, hacer que la gente sepa aquello que hace bien, porque yo creo que muchas empresas se enfocan en demasía en aquello que no hacen bien o en aquello que pueden mejorar.
Y a veces no nos paramos a pensar qué es lo que sí hacemos bien, porque aquello que sí hacemos bien nos interesa conocerlo, saberlo, dominarlo, fundamentalmente para repetirlo y para poder extrapolarlo y duplicarlo en todo nuestro equipo y en toda nuestra organización. Bien, pues un buen día preparando una sesión de formación sobre la importancia del feedback, me encontré con una teoría que de inmediato atrajo mi atención. Yo en el libro Tú eres el gerente de tu vida, en mi libro Tú eres el gerente de tu vida, me he atrevido a bautizarla como Feedback 6.1. De hecho, en muchas de las formaciones que yo impartía, solía poner una foto de Rafa Nadal o de Garbiñe y Muguruza, ambos tenistas españoles, y bueno, aprovechaba el símil de un partido de tenis cuando se completa un set, pues el primero que llega a 6 juegos es el que consigue ganar ese set. Entonces, bueno, por eso lo bauticé así como FIBA 6.1 y se basa en los trabajos del psicólogo chileno Marcial Losada. Marcial Losada es consultor y es director del Centro de Investigación Avanzada en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan, y Losada llevó en definitiva a cabo un estudio en la citada universidad para analizar qué caracterizaba a los equipos de alto desempeño. O sea que hoy os voy a hablar de qué es lo que caracteriza a los equipos que tienen un alto rendimiento. Evidentemente, como todas las teorías, tiene sus detractores y tiene sus seguidores. ¿Por qué lo comparto contigo? Bueno, pues lo comparto contigo, amigo, amiga, porque yo he tenido la fortuna de poder llevarlo a cabo gestionando equipos comerciales y me ha funcionado. Y me ha funcionado tanto para la consecución de objetivos como para potenciar la motivación y el reconocimiento de dicho equipo y de las personas que lo integran. Losada, en su teoría, habla de la tasa de positividad versus la tasa de negatividad. ¿Qué significa positividad? Pues significa la diferencia entre cuando tú realizas feedback de reconocimiento, cuando felicitas o reconoces a una persona porque ha hecho algo bien, versus cuando le tienes que decir que hay algo que tiene que mejorar. En definitiva, ese retorno negativo o de mejora, en definitiva, indica que algo se está haciendo mal o que se puede hacer mejor y, por tanto, hay que corregirlo. Por el contrario, el retorno positivo destaca una conducta positiva o un trabajo bien hecho. Bueno, algún día hablaré de cómo dar feedback positivo. Ese será otro episodio en el que os doy una simple píldora, ¿no? Y un simple tip. A la hora de dar feedback positivo es muchísimo mejor centrarse en los valores de la persona, en el vehículo que en definitiva, ese motor que hace que la persona consiga cosas, mucho más que en el propio trabajo. Pero en ocasiones lo que sucede con el feedback es que hay muchas frases hechas, venga, a seguir así, que sigamos así, que el mes que viene sigamos igual. Y yo siempre suelo decir en mis cursos que cuando nosotros damos feedback positivo, feedback de reconocimiento, y estamos haciendo un llamamiento a que la persona siga así, a que el mes que viene siga así, en definitiva, estamos pidiendo. Y cuando damos feedback de mejora, cuando hacemos feedback positivo, quiero decir, no hay que pedir, simplemente hay que reconocer, felicitar y agradecer. Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, me gusta siempre relacionarlo con la técnica de las 3R, en la que una respuesta que se refuerza, todo empieza con R, como veis, una respuesta que se refuerza se repite y se mantiene en el tiempo. Por tanto, eso posibilita que se consolide dicha excelencia. Claro, el retorno negativo, ese feedback de mejora, es como un stop en el camino. Porque en definitiva hay que dejar de hacer o corregir o sustituir ese hábito, la conducta o la manera de hacer. Losada estableció una medición entre la proporción de retornos positivos y los negativos que generamos. Y su trabajo evidenció lo siguiente, fijaos qué curioso, evidenció que los equipos de alto rendimiento tenían un índice claramente favorable a los retornos positivos con una proporción media de 6 feedback positivos versus 1 de mejora. Bueno, sobre este tema podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Porque claro,
¿Cuándo reconocer? Esa es una pregunta, ¿no? Y en muchas ocasiones, en muchos cursos y en muchos talleres siempre me dicen, oye, pero ¿cuándo hay que reconocer? Es que claro, si yo reconozco siempre, al final, bueno, lo que hay que reconocer, por decirlo en una frase, lo que hay que reconocer es lo significativo o aquello que estratégicamente nos interese mantenerlo en el tiempo, duplicarlo o repetirlo en otros componentes de nuestro equipo y que, por supuesto, se asiente en esa persona sobre la cual, a la cual le proporcionamos ese feedback positivo. Bien, como os decía, los equipos de alto rendimiento, índice claramente favorable a los retornos positivos, con una proporción media de 6:1, por eso yo lo bauticé como feedback 6:1. Y en los equipos de rendimiento medio, 2 de cada 3 retornos son positivos. Significa que 2 son positivos versus 3 de mejora. Y en los equipos de bajo rendimiento, atento a este dato, la proporción se sitúa en un retorno positivo, o sea, un feedback de mejora, versus 3 retornos o 3 feedback de mejora. Incluso Losada llegó a establecer el límite, conocido a partir de ese momento como ratio Losada, en el que hablaba de 3 retornos positivos por cada retorno negativo. Claro, el ratio Losada, ¿a qué se refiere? A modo de síntesis, Losada había llegado a la conclusión de que si los retornos positivos versus los negativos que recibe un equipo está en la proporción 3:1, 3 significa 3 feedbacks de mejora o 3 reconocimientos positivos versus un feedback de mejora, o dicho de otro modo, tú te diriges a una persona para reconocerle 3 veces que ha hecho algo bien o para felicitar 3 veces un trabajo bien hecho y en una ocasión te diriges a él para mejorar o corregir algo. Claro, lo que descubrió Losada, y bueno, este estudio, si vosotros buscáis por internet, Marcial Losada, equipos de alto rendimiento, veréis que se destinó un presupuesto bastante millonario. O sea, que esto no es algo que se presuponga o que se imagine. O sea, estamos hablando de un trabajo serio, con equipos de trabajo, realizando mediciones y realizando, evidentemente, un seguimiento para ver cómo evoluciona el equipo, ¿no? A la conclusión a la que llegó Marcial Losada es que ese feedback, 3 feedback de mejora versus 1 de... O sea, 3 feedback positivos versus 1 de mejora, corrige, pero no motiva al equipo, a las personas. Lo repito, corrige. O sea, si tú quieres corregir algo, lo corriges, pero tu equipo no se siente motivado. Por tanto, evidentemente corregimos la situación, pero es poco estable en el tiempo, porque en la medida en la que nuestro equipo se desmotiva, hay un momento determinado en el que ya... Estoy escuchando aquí unas gotitas porque está lloviendo, así que está lloviendo y es maravilloso. El agua es muy buena, el agua viene genial y la verdad que se agradece y el agua es muy necesaria. Así que si escucháis estas gotitas es porque están empezando a caer gotas y bueno, escucháis ese agua maravillosa que tan positiva es para los campos y para el ser humano en definitiva, ¿no? Bien, entonces estábamos en que corrige pero no motiva. Por tanto, no se sostiene en el tiempo y la tendencia habitual es a disminuir su desempeño. En cambio, en los equipos de alto desempeño, la proporción es de media. Claro, yo os digo una cosa, aquí no se trata de coger una calculadora o no se trata de ir anotando y decir, ¿cuántos llevo? 4, 5. Es para hacerse una idea. O sea, yo creo que en realidad la clave es tener una mirada positiva. Yo muchas veces en mi trabajo habitual, trabajando con equipos, yo lo suelo decir cuando me dirijo precisamente a gerentes y a equipos y a responsables de equipos. Yo muchas veces me dirijo a ellos diciéndole que nos vamos a dedicar a pillar a la gente. Nos vamos a dedicar a atrapar a la gente. Pero atrapar a la gente, ¿de qué manera? Haciéndolo bien. Y si eso lo trasladamos a nuestro día a día, a nuestra familia, a veces hay una mirada que se orienta hacia todo aquello que no está bien, hacia todo aquello que no nos gusta. Pero ¿qué pasaría si nosotros dirigimos nuestra mirada hacia todo lo que nos gusta,
hacia todo lo que reconocemos en nuestras personas queridas, en nuestros hijos, en nuestra familia, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Bien, entonces, volviendo a lo que os comentaba, en los equipos de alto desempeño la proporción es de media de 6 retornos positivos o de 6 feedback positivos versus 1 negativo. Y la característica de este es que corrige y sobre todo a la vez motiva a la persona. Como decía hace un instante, en mi trabajo diario he podido constatar por los propios equipos que las personas se sorprenden cuando son llamadas por sus responsables a una reunión o a una sesión de coaching en el que en vez de corregirlos, son reconocidos. Yo recuerdo siempre las escenas de esa serie que se llamaba El Jefe o El Jefe Infiltrado, en la que el jefe se disfrazaba y se infiltraba y se hacía pasar por un nuevo empleado que trabajaba junto a algunos compañeros y entonces seguía a sus empleados en el día a día sobre cómo hacían las cosas, ¿no? Entonces les acompañaba, trabajaba junto a ellos y claro, descubría personas que eran personas maravillosas trabajando en su día a día y que posiblemente si no se hubiese producido una oportunidad como esa, pues no, a lo mejor no se hubieran dado cuenta de la persona tan maravillosa que tenía en su equipo, ¿no? Pero yo siempre recuerdo la escena de los trabajadores cuando ya el último día, que ya el jefe pues ya terminaba su infiltración y llamaba a todos los empleados a los que había estado siguiendo, viendo cómo hacían su trabajo. Claro, cuando los llamaba a la central, todos iban en el coche y muchos de ellos iban totalmente asustados, ¿no? Pensando qué es lo que he hecho, me van a echar, mi trabajo ya se terminó. A mí eso me producía de verdad como un desazón, una sensación de, oye, ¿por qué? Es verdad, o sea, es como si en ocasiones viviéramos en un ambiente de miedo, ¿no? Cuando no sé, yo creo que si en los ambientes laborales fomentamos un clima positivo en el que tenemos una mirada dirigida hacia lo que la gente hace bien, yo afirmo y puedo constatarlo y puedo dar fe de ello, de que se crea un entorno diferente en el que la gente pues está deseando volver a hacerlo bien, porque el saco del reconocimiento, la mochila del reconocimiento nunca se llena. Y siempre nos gusta que cuando hacemos algo bien nos lo reconozcan. Bueno, otro tema, que no quiero entrar en ello, pero otro tema es cuando nuestra mirada, hablo a título individual, se dirigen demasiado a que nos reconozcan lo que hacemos. Ahí entramos en un terreno peligroso, ¿no? Porque podemos tener una dependencia excesiva hacia los demás. Bueno, eso en el mundo de Internet en muchos casos sucede, ¿no? Cuando uno escribe algo en las redes sociales y rápidamente todo el mundo mira si alguien le ha dado me gusta, si alguien, en los famosos grupos de WhatsApp, cuando alguien escribe algo y nadie le dice nada y la gente se enfada, en fin, eso algún día hablaremos de ello, ¿no? Pero es un tema bastante curioso. Bueno, entonces, la consecuencia directa de este feedback 6.1, de este feedback muy orientado o mucho más orientado hacia reconocer que hacia corregir, la consecuencia directa es que el colaborador sale feliz de la reunión, lo cuenta a otros integrantes del equipo, los cuales es como si en cierto modo se empieza a generar un caldo de cultivo en ese entorno laboral en el que el resto de personas dice, bueno, ¿y a mí cuándo me va a llegar? O yo también los quiero hacer bien para que me reconozcan mi trabajo, ¿no? Y eso es un comportamiento muy, muy humano y muy, muy natural. Evidentemente, como decía hace unos instantes, es importante no caer en la autocomplacencia o halagar interesadamente. Se trata, por tanto, de entrenarnos, porque no estamos acostumbrados, a todos nos pasa, en tener una mirada o escucha positiva. Cosas del estilo, ¿qué me gustaría destacar de esta persona? ¿Qué me ha gustado más del trabajo que ha realizado? En vez de, cual censor, acudir inmediatamente a todo aquello que no nos gusta, haríamos de otra manera o a nuestra manera. Insisto, no es fácil, hemos de entrenarnos y yo os digo que cuando uno pone en práctica este ejercicio de orientarte mucho más hacia el feedback positivo o el feedback de reconocimiento que el de mejora,
hay que hacer un verdadero ejercicio de autocontrol emocional. ¿Por qué? Porque solemos tener, y eso a mí me ha pasado en primera persona, solemos tener muy acusada la mirada que se dirige inmediatamente hacia aquellas cosas que no están bien. Yo llevo toda la vida impartiendo muchos cursos de hablar en público y de comunicación y utilizando cámara y grabando a los participantes, ¿no? Entonces, claro, cuando finaliza su intervención, y esto generalmente pues lo hago en un entorno con 13, 14, 15 personas, ¿no? Suele ser lo habitual, y además cuando hay grabación de por medio es uno de los talleres más estresantes, porque claro, le tienes que dar feedback a todos, los grabas a todos, luego los reproduces y claro, hay que analizar toda la presentación que se llevó a cabo. Yo siempre cuando finaliza la grabación le pregunto a los participantes qué te ha gustado y durante muchísimas ocasiones me ha pasado siempre lo mismo. La propia persona, fijaos que yo la pregunta que le he hecho es muy clara y además, si algunos me habéis visto en vivo y en directo o en algún vídeo, yo siempre utilizo los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono y cuando digo qué te ha gustado me pongo el sombrero amarillo en la cabeza, que es el sombrero que se orienta hacia el beneficio, hacia los aspectos positivos. Pues fijaos qué curioso que aunque yo me ponga ese sombrero amarillo en la cabeza y yo le pregunto a la persona qué te ha gustado de tu intervención, en muchos casos la persona lo primero que me dice es lo que no le ha gustado. Me he visto muy nervioso, es que me he puesto, la verdad que no he dicho todas las cosas que quería decir. Claro, yo ya cuando veo esas situaciones me vuelvo a poner el sombrero amarillo en la cabeza y le digo, perdona, sí, eso lo vamos a ver después, pero lo primero, ¿qué te ha gustado de tu intervención? Y ahora nos ponemos a pensar y empezamos a decir cosas del estilo, no sé, bueno, tal. Claro, cuando la persona se bloquea, yo lo que suelo hacer siempre es trasladar la pregunta al resto de participantes y decirle, oye, ¿qué os ha gustado de la intervención de nuestro compañero? Y entonces el resto, pues, empiezan a decir cosas positivas y lo que suele suceder en muchas ocasiones es que la persona que empieza a ser reconocida se queda como sorprendida, ¿no? Y claro, a veces dice, no, es que me he visto muy nervioso y el resto dice, no, pues no te hemos visto nervioso. Es una cuestión de mirada, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar, no me quiero ir. Entonces, bueno, como yo decía, esta técnica es una técnica que requiere de un autocontrol emocional y de dirigir nuestra mirada hacia todas aquellas cosas que observamos que las personas de nuestro entorno hacen bien. Para concluir, me gustaría decir una frase que me parece una frase maravillosa. Voy a decir 2, porque se me acaba de ocurrir otra. La primera es que la excelencia no puede permanecer invisible. Y si tú, querido líder, querido gerente de equipo, querido jefe de atención al cliente, tienes en tu equipo personas que hacen el trabajo de una manera muy excelente, tienes que dirigir la mirada hacia ellos, porque si no, ese talento se te puede escapar en cualquier momento. Por tanto, se trata de forjar una mirada positiva, una mirada entrenada y orientada hacia buscar todo lo bueno que hay en nuestro entorno. Y para concluir, hay una frase que me gusta mucho y no recuerdo quién la dijo, pero es una frase que me parece maravillosa y es que quien no esté dispuesto a elogiar no tiene derecho a criticar. Bueno, pues hasta hoy espero que este Feedback 6.1 para ayudarte a motivar a tu equipo y que tiene mucha relación con cómo construir o qué características son las que tiene un equipo de alto desempeño, de alto rendimiento. Espero que te sirva, espero que te resulte interesante. Oye, lo que me gustaría es que participes, que me mandes algún correo, que si lo estás escuchando este podcast en iVoox.com o en Apple Podcast, pues que dejes tu comentario, que dejes tu reseña. Para mí es muy importante. Y si tienes alguna sugerencia, pues oye, te pido por favor que me escribas a sugerencia@sermijefe.com o coach@davidblanco.club. A cualquiera de los 2 correos, pues yo estaré encantado de que generemos conversación o si me quieres proponer algún tema relacionado, pues por mi parte, súper encantado. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre digo, hoy es un día maravilloso y se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz.
Hasta muy pronto. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas gracias, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.